Hola traders, hoy vamos a hablar del trading algorítmico y analizar expert advisors, robots de trading o robots de forex. Es muy importante que entiendas que una de las mayores habilidades, por no decir la mayor habilidad, de un trader algorítmico es saber analizar los sistemas de trading. Y analizar los sistemas de trading está directamente relacionado a saber optimizarlos. Y saber optimizarlos está directamente relacionado a saber gestionar niveles de riesgo y a conocer sus métricas, con lo cual es un campo muy complejo del cual vamos a hablar ahora y quédate hasta el final del vídeo para tener toda la visión general que necesitarás. En primer lugar, tenemos que saber lo que son los niveles de riesgo. Cada maestrillo tiene su librillo, hay gente que asigna un nivel de riesgo solo por operación, nosotros tenemos 4 niveles de riesgo, o en realidad 5, que veremos en otros vídeos, y no es lo mismo los niveles de riesgo para un único robot en la misma cuenta que para 3 robots, para 11 robots o para 25 robots. En función del número de robots, tus niveles de riesgo van a variar, y esto es obvio, puesto que tendrás más exposición a mercado y tendrás que saber jugar con tu apalancamiento. Ya sabes que la nueva normativa ESMA puedes tener 1 a 30 y esto te va a limitar en cierta medida si vas a poner más de 11 robots. Y es importante que tengas muchos robots, ya he hablado en otros vídeos de poner 11 jugadores, pero el ideal es que llegues a 20. Además, date cuenta de una cosa, no es lo mismo los niveles de riesgo para un scalper que para un tendencial, y mucha gente lo confunde. La gente cree que el nivel de riesgo es igual para un scalper que para un tendencial, y cada uno de estos tipos de sistemas tiene un talón de Aquiles. El scalper tiene problemas con el riesgo medio por operación, la tendencia tiene problemas con la racha perdedora, el breakout tiene problemas con el riesgo máximo por operación, y esto hará que tengas muchos problemas a la hora de analizar si realmente no sabes distinguir las familias y no sabes relacionarlas respecto a sus niveles de riesgo. Si quieres saber más de esto, ya sabes que está nuestra formación avanzada, te dejo el link aquí abajo por si quieres acceder a la masterclass en el futuro una vez juntemos la lista de espera. Dicho esto, es muy importante que entiendas que, por ejemplo, el scalper también se rompe más fácil que el sistema tendencial, y muchas veces cuando incurrimos en drawdown no sabemos si es que se ha roto el sistema o si realmente estamos dentro de lo que sería un drawdown histórico. Esto también va a afectar mucho respecto a la relación de nuestros niveles de riesgo y qué hacer con este sistema. Dicho esto, el primer punto ya hemos dicho que son los niveles de riesgo a la hora de analizar. Ahora es el momento de comentar. Y el segundo punto es ¿qué más importa? Aparte de la rentabilidad. Obviamente es importante cuánto gana este sistema, pero esto lo tenemos que poner en relación, obviamente, a los niveles de riesgo y a otros factores, otras métricas que te voy a mencionar. La primera métrica, que es fácil de entender, se llama Recovery Factor. Recovery Factor no es otra cosa que la rentabilidad media anualizada partido entre el Maximal Drawdown de todo el histórico. Vamos a suponer que has hecho un backtest de 10 años y en 10 años te duplica la cuenta, te hace un 100%. Eso quiere decir que el sistema te está haciendo un 10% per annum de media. Y si ese sistema tuviera un maximal drawdown de un 10%, estarías haciendo un recovery factor de 1, porque tendrías que dividir el 10% por año entre el 10% del drawdown global de toda la década. Eso es lo mínimo tolerable. Tienes que buscar sistemas que logren por lo menos un recovery factor de 1. Es decir, que arriesguen en bastantes años, mínimo 5, ¿vale? Pero pueden ser 15 años. Un backtest pueden ser 18, a veces hacemos backtest desde que existe el euro, que es el 1 de enero del año 1999, que es desde donde hay históricos en MetaTrader, o desde inicios del año 2001, podemos hacer backtesting hasta hoy, son 19 años ya, bueno, son 20 años, estamos en 2021, ¿vale? 20 años de backtest, pues tendrías que lograr mínimo que en esos 20 años de backtest ganaras lo mismo por año que lo que arriesgas en todos los 20 años. Y eso sería bastante exigente. Y ahora, marketing. Suscríbete. Es lo mínimo. Si no llegas a un recovery factor de 1, descarta el sistema. Lo siguiente que tienes que mirar una vez que has logrado ese recovery factor es tu esperanza matemática. Si el sistema, quitando spreads, quitando comisiones, quitando swaps, que son los intereses de un día para otro en divisa, no llega a un mínimo de esperanza matemática, realmente no te interesa ese sistema. Si bien tenga buen recovery factor, no te interesa. Y te pasa lo mismo con el profit factor. El profit factor es otra medida, otra métrica muy importante a la hora de analizar sistemas y tienes que llegar a un mínimo, puesto que si tu ROI no es suficiente, vamos a suponer que tuvieras, por ejemplo, un profit factor de 1,1. Sería un ROI muy bajo, porque el profit factor es la suma de trades ganadores partida entre la suma de trades perdedores. Y si esta es relativamente baja, por ejemplo 1.1, 1.05, hasta 1.2 es relativamente bajo, no te interesa. Y si bien 1.2 es un ROI de un 20%, porque por cada dólar que pierdo gano un $1.20,
no es suficiente. Necesitas tener un ROI bastante bueno para que los sistemas a futuro te funcionen tan bien. La siguiente cosa que tendrás que mirar es el ratio. El ratio es la ganancia media entre la pérdida media. Y volvemos al punto del analista de sistemas, en el cual tendrás que acabar de formarte, porque no es lo mismo un ratio, por ejemplo, para un sistema tendencial, donde generalmente el beneficio va a ser muy superior al riesgo, con respecto, por ejemplo, a un scalper, donde el beneficio va a ser bastante inferior al riesgo. ¿Y cuánto es tolerable? ¿Cuál es un ratio tolerable? ¿Cuánto podemos llegar a ganar? Hombre, en un tendencial puedes tener sistemas de 10-1, pero entenderás que en un scalper no puedes arriesgar 10 veces lo que vas a ir a ganar, porque necesitarías más de un 92,5 o 90, no me acuerdo del cálculo, 93% de aciertos, y eso es una locura. Entonces, el ratio es muy, muy importante. Al ratio puedes llegar de diferentes maneras, por diferentes fórmulas. La primera es la ganancia neta partido entre el número de trades. Es la más fácil, pero también es muy buena fórmula la ganancia media del trade ganador multiplicado por el porcentaje de aciertos, restándole la pérdida media del trade perdedor medio multiplicado por el porcentaje de desaciertos, que sería 100 menos el porcentaje de aciertos. Esto también te llevaría a la esperanza matemática que hemos mencionado antes, y es muy importante que conozcas las dos fórmulas, puesto que puedes mejorarla ya sea reduciendo la pérdida media, ¿vale?, o ampliando la ganancia media, o aumentando el porcentaje de aciertos, o reduciendo el porcentaje de desaciertos. Es importante que controles esta fórmula para que digas, oye, ¿cómo puedo mejorar esta esperanza matemática en optimización? Pues con estos 4 elementos puedes mejorarla y debes mejorarla. Ahora, la siguiente cosa que te tienes que plantear a la hora de analizar sistemas es, no puedes coger todo el periodo para analizarlo, tienes que dejarte un periodo fuera de muestra, un periodo de datos sin tocar, donde no hagas trampas al parchís. Y la pregunta del millón es, ¿cuánto dejo? ¿3 meses, 6 meses, 9 meses, 12, 24, 36? Es una pregunta muy compleja y también tiene mucha relación respecto a cuánto es el periodo in sample. ¿Cuánto ha sido el backtest? ¿Es un backtest de 5 años? Para un backtest de 5 años, ¿cuánto dejo fuera de muestra? Es muy, muy importante y es una cosa que te tienes que plantear a la hora de saber analizar los datos. La siguiente cosa que te tienes que plantear es cuánto es el mínimo de trades que tengo que tener para poder analizar. ¿Cuál es mi frecuencia muestral? ¿Cuántas velas necesito? Porque si no sabes realmente cuál es el mínimo de trades para que eso en el futuro salga algo parecido, al final vas a coger sistemas, que lo he visto yo en las redes, con, no sé, 3 trades al año y lo dan por válido. Lamentablemente es como una encuesta que le he hecho a 2 vecinos de mi bloque y van a votar al partido de las tortugas, ¿vale? Es decir, y al final parece que el 90% de todo el mundo va a votar al partido de las tortugas, y realmente el problema es que tengo una muestra muy pequeña. Entonces es muy, muy importante que tengas claro que tienes que tener un número de trades mínimos, pero ahí incurrimos en un problema. Cuantos más trades tienes, más válida es la estadística, pero peor es tu curva, es más rugosa, peor profit factor, peor es la forma de ganar. Entonces tienes que encontrar un óptimo, que ganes bien, que tu curva sea bonita, pero que tengas suficientes trades. La siguiente cosa que te tienes que plantear es cuánto tiempo tengo que validar una vez que tengo ya ese fuera de muestra y ese in-sample en demo, porque no te puedes ir a real con eso. Tendrás que ir a una demo con un juego de parámetros o con muchísimos diferentes juegos de parámetros para validar cómo va el sistema en una cuenta demo. Y aquí la pregunta es una pregunta del millón, puesto que no está muy claro, pero lo mínimo que te diría son 3 meses y lo máximo que te diría es 1 año. Y ahí dentro, pues hay un mundo. No es lo mismo validar un sistema en demo 3 meses y validar un sistema en demo 12 meses. Yo he tenido alumnos que les ha ido muy, muy bien, ¿vale?, validando durante 12 meses en demo, pero han tenido la paciencia de tener su fuera de muestra en un mercado desconocido, en forward testing, no backtesting, de 1 año. Ahí te lo dejo. Y ahora mira el cuadrito, suscríbete. La siguiente cosa que te tienes que plantear es qué tipo de método de optimización vas a usar. En las redes circula mucho lo que se llama el World Forward Analysis, quiere decir, optimizo un periodo relativamente corto de 2-3 años, proyecto 6 meses y lo voy moviendo como una caja. Búscalo, World Forward Analysis. Somos bastante enemigos de este, puesto que hemos descubierto que no da suficiente robustez. Pero cada maestrillo tiene su librillo. Nosotros usamos una especie de World Forward, pero es un World Forward modificado y hecho de otra manera, donde los juegos de parámetros nos aguantan mucho más tiempo, puesto que no queremos estar reoptimizando cada mes o cada semana o cada 15 días o cada 2 meses. ¿Vale? De esta manera logramos tener juegos de parámetros más robustos y no convertirnos en esclavos de la optimización. La siguiente cosa, y ya voy por la séptima, es que tienes que entender realmente, lo mencioné brevemente, cuál es el talón de Aquiles de cada tipo de familia.
No es lo mismo los problemas que te vas a encontrar con sistemas tendenciales que los problemas que te vas a encontrar con scalpers. No es lo mismo los problemas que te vas a encontrar con un breakout de niveles que los problemas que te vas a encontrar con un breakout de volatilidad. No es lo mismo un tendencial de medias móviles a la hora de analizar que un tendencial de volatilidad. ¿Ves por dónde voy? No es lo mismo un scalper impulsivo que un scalper asiático o un scalper de 24 horas. Cada familia y subfamilia tiene sus problemas de analítica y tienes que saber tratarlos de forma correspondiente. Esto es muy importante porque va a afectar a tu drawdown de manera muy importante y esto va a ser el tema del siguiente vídeo. ¿Cómo vamos a combinar sistemas? Te hago ya un pequeño spoiler. Es la habilidad aún más importante que analizar sistemas, es la habilidad de combinar, así que no te pierdas el siguiente vídeo. Y ahora, suscríbete. Ya dicho todo esto, la verdad es que es muy interesante el tema del análisis de sistemas. Yo soy un apasionado del análisis de sistemas. De hecho, he creado el palabra analista de sistemas de trading, que no es lo mismo que un analista de sistemas informáticos, no tiene nada que ver, se parecen en el título, pero son habilidades diferentes, y he creado el título de analista de sistemas de trading, porque tenemos que saber, en primer lugar, para convertirnos en analista de sistemas de trading y saber valorar los robots como Dios manda, es entender de trading. Ahora es el momento de comentar. ¿Te está molando el vídeo? Pues dale un like. Y entender de trading es entender de familias de sistemas. Si no entendemos que un scalper se comporta de manera muy diferente a un tendencial y que dentro de los tendenciales hay muchas subfamilias de lo que son los tendenciales, que no es lo mismo un pullback, que no es lo mismo operar contra tendencia, si bien el pullback y la contratendencia tienen que ver con la tendencia, realmente no son sistemas tendenciales. Ahí te lo dejo. Y esta es la primera habilidad que tienes que ganar. Aprender a distinguir las familias de sistemas con sus métricas. La siguiente habilidad que tienes que ganar como analista de sistemas de trading es aprender diferentes métricas, como por ejemplo el Recovery Factor, saber usarla, saber entenderla y entender, por ejemplo, que un Recovery Factor de 3 es espectacular y un Recovery Factor de 1 es lo mínimo, puesto que si estás operando con sistemas que arriesgan el doble, ¿vale? Tienen el doble de drawdown de lo que ganan por año, vas fatal. Entonces es difícil llegar a muy buenos sistemas que logren la rentabilidad anualizada que sea igual que el drawdown de todo el histórico. Pero existen muchos sistemas que cumplen con esto. Lo importante es saber las métricas y saber llegar a ellos. Y ahora, cuadrito, suscríbete. Y ahora, sigue aquí mismo con el siguiente vídeo de esta fantástica serie. Nos vemos dentro.